María José, por favor, ¿me puede compartir su pantalla? Sí, ahora le comparto. Base de datos que trabajamos ayer, ¿ya? ¿Sí se puede ver, Doc? Sí. Muy bien. En primer lugar, les pedí que a las variables cualitativas las transformaran, las recodificaran. Muy bien. ¿Cómo recodifico la variable? Lo que se refiere a que, por ejemplo, lo que dijo que cambiamos el 0 al no y el 1 al sí, o la agrupación de los datos. Eso es recodificación, exactamente, cambiarle los valores, ¿sí? Sí, cambiar los valores o recodificar. Listo. Verá, aquí yo, ¿sí me escucha? Que estoy con el internet un poco mal. ¿Sí? ¿Doc, me escucha? Sí. Ya. Verá, yo fui, sí, por ejemplo, ya, yo recodifiqué. Entonces yo aquí, por ejemplo, me fui a transformar y en transformar puse recodificar en distintas variables. Ya, hagan una procedimiento. Ahora vamos a volverle al valor anterior. Ya, entonces, por ejemplo, voy a tomar otra vez la variable, la 11, por ejemplo. A ver, en este caso, no, esta de aquí, a ver. La de HBEdit. Ya. Voy a hacer esta. Ya, la HBEdit. Entonces aquí yo la voy a recodificar, por ejemplo, que voy a ponerle que se llame igual, pero con un número 1. Entonces antes de esto me voy a valores antiguos y nuevos. Entonces aquí, por ejemplo, elimino estos valores. Entonces, por ejemplo, aquí pongo que el valor, el que puse el 0, sea el 1, añado, y el que puse como 1, que sea el 2, que sería el valor nuevo. Entonces, luego continúo y aquí le hago clic en cambiar, aceptar, y aquí me sale ya mi variable. Entonces voy a mi vista de datos y aquí está. Pero también es importante, bueno, el cambio antes que nada aquí. Entonces, por ejemplo, aquí yo le pongo el valor 1, que sería sí, y el valor 2, que sería no. Listo. Y aquí tengo ya mis datos. Ya, a ver. Muéstrame los números, por favor. Aquí están los. Ya, gracias, María José. Internet está tan lento que no. Muy bien. Gabriela, compártame su pantalla, por favor. Ya, Muy bien, yo les había pedido a ustedes que por favor me agrupen una variable cuantitativa que la conviertan en una variable cualitativa, ¿verdad? Muy bien. En este caso, bueno, pues les había pedido que transformen
el índice de masa corporal en función de lo que me dice la OMS, ¿sí? Y también les había pedido que transformen la edad en función de grupos etarios por la OMS y por el modelo de atención integral en salud. Muy bien, la OMS, ¿cuántos grupos etarios tiene? Gabriela. Gabriela. ¿Ahí me escucha, Bob? Sí. Ya. Ya, listo. Bueno, yo encontré una que estaba, por ejemplo, desde infancia, que era desde los 6 a los 11 años. Luego estaba adolescencia, que era desde los 12 a los 18 años. Juventud, desde los 14 a los 26 años. Y adultez, desde 27 a 59 años. Y ya cuando es adulto mayor, es más de los 60 años. Ya, muy bien. Muéstrenme la variable que agrupó en función de esto. Proyectenme la pantalla, por favor. Ya. Ya se puede ver. Aún no, esperamos un poquito. Sí, es que estoy muerto en internet, así no lo he escuchado porque se fue. Ya se proyectó. Ya. Ese grupo etario está, a ver, analícele para ver si está en función de la OMS. Hago un análisis descriptivo de la edad, de la variable que usted agrupó en función de la OMS. Ya. Sí, bueno, ¿qué está lo de la edad en grupos? Ya. Aquí, por ejemplo, también le puse que parezca también una de la media, mediana, moda de lo que se agrupó. Y aquí están los grupos de infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor. Ya. ¿Qué está mal de esto? ¿Qué está mal del análisis que usted acaba de hacer? No, nadie levanta la mano ahorita, solamente Gabriela. Nadie. Esto es como si estuvieran dando una lección. ¿Qué está mal? A la siguiente persona que nombre le puede corregir si también es parte de la lección. Ustedes están los cuartiles, que serían ya los Ya. Muy bien, Gabriela. Ya. Dejemos hasta ahí. Ya le vamos a decir que está mal, ¿ya? A ver. Leonardo, ya que levantó la mano, usted va a ser el siguiente que dé la lección. A ver, Leonardo. ¿Qué está mal de aquí? Hay dos cosas que están mal. Antes, ¿cómo está, Doc? Bueno, ahí hay un 6 que veo en la habla de edad, eso es un perdido que no lo ha puesto. O bueno, hay un 6, pero el 6 ahí no sé, no está ahí mal. Y vuelta, esto como es una edad agrupada, estamos hablando de un tipo cualitativo. Y estas son solo para por ejemplo, para algún gráfico de resumen, por ejemplo, en círculos, todo eso. Y en cambio, como hizo vuelta arriba una media, moda incluso creo que mencionó, esos son solo para cuantitativos, con lo cual no hay cómo hacer eso. Exactamente, esto está mal, Gabriela, ¿ya? Está mal porque la edad, como usted inicialmente la tenía como una variable en escala, así como una variable numérica, ahí sí usted podía obtener medidas de tendencia central.
y de variabilidad, porque tiene una escala, es decir, tiene un valor numérico amplio, grande, ¿sí? Que representa y que amerita hacer este tipo de análisis. El momento que nosotros transformamos, ¿se acuerdan que yo les dije vamos a transformar la variable cuantitativa a una variable cualitativa y vamos a crear categorías? Una variable cualitativa es aquella cuyo dominio de variación me permite categorizar a los individuos y darles una categoría, ¿sí? Y por lo tanto, en esta variable, lo que nosotros hicimos es transformar la variable edad en grupos etarios. Entonces, dentro de la variable edad agrupada, ya no tengo una escala, sino tengo un rango, ¿no? Por ejemplo, la edad tiene una edad comprendida de tal a tales años, la adolescencia, la juventud, la adultez, la persona mayor y la persona o el adulto mayor, ¿sí? Le falta revisar, ¿sí? Cómo debemos agrupar variables, porque yo les había hablado que los cuartiles, por ejemplo, me sirven a mí para dividir a mis grupos poblacionales, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con la clasificación que hace la OMS. Entonces, estoy dividiendo mis grupos poblacionales y dentro de estos, pues les estoy poniendo un rango máximo y un rango mínimo. Ahora, para verificar que usted haya hecho bien la agrupación, tome por favor la variable edad y analícela, la variable edad nada más, edad numérica, y vamos a analizarla, ¿ya? Está entre las primeras, muy bien. Vamos a analizar, vamos a pedirle estadísticos descriptivos y vamos a frecuencia. Muy bien. Vamos a llevarnos la variable edad. Ya no la edad agrupada, sino la edad. Y vamos a colocar aceptar. ¿Ya? Muy bien. El primer grupo que dice infancia, usted tiene a 2 individuos. ¿De qué edad a qué edad corresponde este grupo? Yeah. Eso era de 6 a 11. Ya, muy bien. Tenemos a 2, ¿verdad? El siguiente grupo, ¿de qué edad a qué edad decía? Recuerden que yo les dije que coloquen eso cuando armen las categorías. Tenían que colocar los rangos de edad, ¿no? Muy bien. Los adolescentes de 12 a 18. ¿Estás segura que la OMS clasifica así? Es que esa es la que encontré, porque, o sea, había otra más, pero también estaba diferente y esa era de la 1. Pero esa es la que encontré. ¿Cuál es el rango máximo del siguiente grupo etario? De 12 a 18, dice, ¿verdad? Sí. De 12 a 18. Dice sea hasta 18. 18 ya se pasó mucho. Hasta 17. Tienes personas con 17 años, tienes 1, 2, 3 personas. Regrese a su tabla de resumen, por favor, a la tabla superior. El primer análisis de la tabla de frecuencia. Suba un poquito más. Esto sí tiene sentido. Suba un poquito más, por favor. Eso. 3.4, 5, 6. Ya. Muy bien. Le falta colocar los rangos etarios dentro de la clasificación para poder tener claro cuáles son los grupos, los rangos, para saber cuáles son los grupos etarios, cuál es el límite inferior, el límite superior de cada uno de los grupos, ¿sí? Y supongo que el grupo 6 que usted generó ahí, pues es la adulta mayor o el adulto mayor, ¿sí? Asumo yo. Sin embargo, necesito estar segura de eso, ¿sí? Ya, Gabriela. Muchas gracias.
Bueno, ya se nos acabó entonces la hora de hoy ya con el parcial y con revisando estas pequeñas cositas. La siguiente semana vamos a ver lo que es estadística inferencial, ¿sí? Y ya con esto vamos a introducirnos más a lo que es la curva de normalidad y obviamente el planteamiento de hipótesis, ¿sí? ¿Preguntas tal vez? ¿No? Ya, muy bien. Bueno, la siguiente hora es de tutoría. Yo les quiero dar clase porque no vamos a avanzar con estadística, sin embargo, les pregunto, ¿tienen algo pendiente la siguiente hora por hacer aún o no? Porque la siguiente semana sí les voy a dar clase en la hora de tutoría. ¿Tienen algo ahorita? ¿No? Ya, entonces mejor conectemos para así avanzar un poquito sobre inferencia estadística. Muy bien, entonces, por favor, voy a cerrar este enlace y nos conectamos al otro, ¿ya? Listo. Bueno, que estamos la mayoría, ¿sí? Bueno, habíamos estado viendo lo que es estadística descriptiva, ¿verdad? Y ya vimos todo lo que era, pues, conocer básicamente cómo se encuentran las variables o cómo éstas se distribuyen dentro de un grupo, dentro de una población. Sin embargo, esta es la parte de, como su nombre lo dijo, estadística descriptiva. Hay otra parte de la estadística que esta estadística se la denomina como estadística inferencial o inferencia estadística. ¿Qué es esto? ¿No? Disculpe, Doc, ¿podría grabar la clase, por favor? Muy bien, ya grabo. Gracias. ¿Qué es la inferencia estadística entonces? ¿Ya? La inferencia se considera que es un conjunto de métodos y técnicas que me permite inducir, a partir de la información empírica proporcionada por una muestra, cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error que está medible en términos de probabilidad. ¿Ya? Muy bien, entonces, si es que no me escuchan bien, por favor me avisan porque suele estar mal ahora el internet, ¿sí? Entonces, a ver. ¿Qué implica inferir? Sí, cuando yo hablo de inferir, se entiende, bueno, pues que existe relación o dependencia, ¿sí? A ver, primero expliquémoslo la inferencia estadística. Ay, carajo.
Cuando yo trabajo con un tamaño poblacional extremadamente grande, ¿sí? Cuando mi población es grande, digamos que tengo un tamaño poblacional de 2.000 personas, ¿sí? Entonces, estas 2.000 personas, ¿por qué no se quiere borrar? Voy a compartir mejor la pizarra. Recuerden que ya habíamos hablado que podemos tener un grupo poblacional grande, ¿verdad? En el total de mi población pueden ser 2.000 personas. Pero resulta que en función de los recursos del investigador, yo no tengo los suficientes recursos para trabajar con el total de mi población. Entonces, a este tamaño poblacional, pues yo decido que le voy a sacar, que voy a obtener una muestra para poder trabajar con este grupo poblacional, ¿sí? Para yo obtener un tamaño muestral, necesito, en primer lugar, conocer el tamaño de mi población, si es que es una población conocida. Si es que es Doctora, una población... disculpe, se lo escucho muy lejano, como si estuviera muy lejos. No se lo escucho. Permítanme un momentito, voy a buscar unos audífonos que tenía por aquí ya. La grabación. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? ¿O no? Sí, doctora. ¿Lo pueden confirmar? Voy a apagar mi cámara porque en realidad el internet es tan mal que no permite ni cargarse el documento. Perdón. Ya, ahí se cargó mal. Muy bien. Ya. Recuerdan que
ustedes leyeron en algunos artículos, ¿verdad? Que decidieron trabajar con una muestra, ¿sí? Entonces, la inferencia estadística hace Doc, alusión perdón que le interrumpa. ¿Puede grabar la clase, por favor? tamaño muestral, pues yo los puedo. Muy bien, ya. Muy bien. Está grabando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, les decía, ¿no? Que ya cuando vemos cómo se encuentran distribuidas en la característica, el evento o la variable dentro de mi población de estudios, ¿sí? Cuando yo quiero inferir, ¿sí? Tengo dos métodos. La primera, pues, una inferencia por intervalos de confianza y por estimación, perdón, una estimación, y por contraste de hipótesis, ¿sí? Pero para tener claro lo que es inferir, pues yo necesito tener claro estos conceptos. Yo sé que ustedes ya lo conocen, ¿sí? Porque ya lo habían visto antes, sin embargo, prefiero asegurar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estimación, cuando hablamos de inferencia, yo tengo que tener claro, ¿sí? Que yo hablo de un conjunto poblacional o de un grupo en común y por ello, en función de estas características, que puede ser una, dos o tres, o las que ustedes consideren, pues es susceptible de ser medible, ¿sí? O de ser estudiada. Yo puedo tener poblaciones finitas, aquellas poblaciones con las cuales yo conozco el tamaño de mi población y puedo definir un marco muestral o un tamaño muestral, ¿sí? Y una población infinita, aquella población que yo no conozco el tamaño de mi población, ¿sí? Por lo tanto, el marco muestral no lo tengo, pero lo puedo construir, ¿sí? Entonces, en este tipo de población, en estos dos tipos de población, tengo que aplicar ciertos criterios para realizar un cálculo muestral, ¿sí? Mi población diana o objeto, sí va a ser la población a ser estudiada, la cual el investigador quiere generalizar los resultados, es decir, quiero inferir los resultados que obtuve de mi muestra, pues los voy a llevar al total de mi población, ¿sí? Tengo que tener claro que es una unidad de análisis. Pues una unidad de análisis es cada uno de los individuos que conforman mi muestra y que conforman mi población. A estos los llamamos unidades de observación. ¿Qué es una muestra? Pues una muestra es un subconjunto de unidades de análisis o unidades de observación que provienen de mi población o muchas de las veces sin un criterio específico. Sin embargo, ya no voy a recopilar los datos sobre todo el tamaño poblacional, el tamaño muestral, ¿sí? Aquí, como ven, no tienen una población de aliens, pero voy a seleccionar una muestra de aliens que va a representar a todo este conjunto poblacional, ¿sí? Dentro de las ventajas que tiene pues trabajar con tamaños muestrales es que tengo mayor seguridad en la recolección de datos, ya que tengo una población más pequeña y puedo recopilar los datos con mayor certeza. Puedo tener un mayor control de variables. Un número reducido de individuos pues facilita a que los investigadores puedan controlar las variables que quieren estudiar, ¿sí? Puedo profundizar en el estudio si es que los recursos así lo permiten. Implican menos gasto y también menos tiempo, ¿sí? ¿Cuándo debo utilizar un tamaño muestral o cuándo debo tomar una muestra del tamaño del total de mi población? Pues primero cuando el universo es finito, pero muy grande, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre a mí las parroquias rurales de Loja, ¿no? Puede ser que en función del registro del INE conozca cuál es el tamaño de mi población, pero es demasiado grande, ¿no? Entonces, pues aquí en este caso aplicaría un tamaño muestra, ¿sí? Cuando el universo es infinito, por ejemplo, quieren determinar la calidad de atención de la población que acude al centro de salud de Loja, ¿no? A un centro de salud de Loja. Pero resulta que esa es una población desconocida porque nosotros no sabemos cuántos van a llegar desde febrero hasta abril, por ejemplo. No podemos determinar cuántos individuos van a llegar. Podemos
de cierta manera, calcular el número de individuos que pueden llegar, pero no tenemos la certeza de cuántos van a llegar, ¿sí? También, bueno, pues cuando existe la posibilidad de la destrucción de la unidad elemental, es decir, de mi unidad de análisis, que por algún motivo, pues alguno de las unidades de análisis o la unidad elemental o el conjunto poblacional pueda destruirse por algún criterio, pues se puede considerar. Y cuando faltan recursos o tiempo, pues parte del investigador, ¿sí? Sin embargo, para calcular un tamaño muestral, ustedes deben tener en cuenta ciertos criterios, ¿sí? Y dentro de los criterios, pues se encuentran el nivel de confianza o el nivel de seguridad, el nivel de confianza con el cual yo quiero obtener el tamaño de mi muestra. Y a esto, pues nosotros lo denominamos uno de los criterios para el cálculo de tamaño muestral, ¿sí? Cuando hablamos en ciencias de la salud, el nivel de confianza, lo mínimo con lo cual nosotros podemos trabajar, pues es con un 95% de seguridad, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque no nos podemos permitir cometer un mayor número de errores que esto, así que por lo tanto, cuando vayamos a realizar un cálculo muestral en ciencias de la salud, lo mínimo que debemos considerar con la mínima seguridad que debemos trabajar es con un 95%, ¿sí? Muy bien. Esto del proceso para el muestreo, bueno, pues para el proceso de muestreo, pues ustedes ya lo conocen. ¿No? Primero, definir concretamente la población o universo de estudio. La muestra debe ser representativa para poder hacer generalizaciones válidas o para poder inferir mis resultados de la población. Y debe considerarse la variable principal según el fenómeno, ¿no? Esto es básicamente un esquema de qué tipo de muestreos hay. Hay muestreos probabilísticos, no probabilísticos y dentro de esto. Sin embargo, ¿sí? Para que la muestra poblacional que yo selecciono se pueda inferir, lo primero que yo necesito cumplir es con este criterio, con trabajar con un nivel de confianza mínimo esperado, que es un 95% de seguridad. ¿Ya? Y el segundo criterio, que ya cuando obtengo el cálculo de mi tamaño muestral, ¿sí? Es que pues la obtención de las unidades de análisis para alcanzar el tamaño de mi muestra, pues sea probabilística, porque caso contrario de no ser probabilística, los resultados que yo obtenga no se pueden inferir, ya que el tamaño de la muestra no es representativo de la población, ¿sí? Un ejemplo específico, ¿por qué no sería representativo? ¿No? Por ejemplo, en este momento yo digo, bueno, pues les voy a tomar una lección y quiero saber el nivel de conocimientos que ustedes tienen sobre estadística, ¿ya? Y resulta que yo obtengo los repuestos académicos de sus años de estudio y selecciono a los 10 mejores puntuados. ¿Será que los 10 mejores puntuados van a representar al total de la población o al total de ustedes? ¿Me representarán o no? No. No, ¿verdad? Entonces, esto es un muestreo no probabilístico. Estoy haciendo algo por conveniencia, porque a mí me conviene. Y por lo tanto, los resultados que yo encuentre aquí no los puedo inferir o no puedo decir, obviamente, que los resultados obtenidos corresponden o que puedo encontrar este resultado en el total de mi población, ¿sí? Y por ello, entre los criterios, pues está que el muestreo, como voy a seleccionar las unidades de análisis, sea probabilístico, ¿sí? Recuerden, en primera, definir claramente mi población. En segundo lugar, obtener un tamaño poblacional, un tamaño muestral, perdón, en función de un cálculo muestral. Y para esto, bueno, pues se aplican fórmulas, ¿no? Cuando yo quiero estimar una frecuencia, cuando yo quiero estimar una media, cuando quiero estimar cuando quiero comparar grupos o quiero hacer un estudio experimental o un estudio de casos y controles, voy a tener diferentes fórmulas estadísticas para aplicar. Ahora ya voy a abrirles una calculadora para que ustedes más o menos se relacionen con esto, ¿sí? Muy bien, dentro de los muestreos probabilísticos, pues tengo el aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo conglomerado. Un muestreo aleatorio simple, pues no es más, ¿sí? Que como la lotería, ¿ya? Coloco, por ejemplo, en el caso de ustedes, coloco el nombre de todos y cada uno de ustedes. Del total de alumnos que tengo en mi población,
que en este caso, bueno, pues son ustedes, el total de 25 alumnos, luego de aplicar el cálculo es de 12 individuos, ¿sí? Entonces yo coloco aquí a 12 papelitos, ¿sí? De las 12 personas y tengo que seleccionar, perdón, coloco los papelitos en el total de mi cajita de los 25 alumnos y voy a sacar 12 papelitos hasta obtener el tamaño muestral. Entonces, esto es una aleatorización. Aquí, ¿qué ocurre? Que todos tienen la posibilidad de estar, les puse que yo selecciono a conveniencia del autor, obviamente tomando el reporte de las mejores evaluaciones. Entonces, ustedes, en ese caso, ustedes, la muestra que yo seleccione no está representándolos a ustedes, ¿sí? En cambio, al hacer un muestreo aleatorio, pues logra, tenemos una mayor seguridad de que esté representando el total de mi población, ¿sí? Por ello, pues, el muestreo aleatorio simple, ¿cuándo debo usarlo? Bueno, pues cuando se sabe que la variable de mayor interés se distribuye aleatoriamente en el universo, en este caso, pues yo sé que se distribuye aleatoriamente porque todos tienen la capacidad y la oportunidad de estar dentro de clases, entonces obviamente se va a distribuir aleatoriamente el conocimiento sobre estadística, ¿sí? También, bueno, pues en universos pequeños no puedo, por lo general, si tengo un universo pequeño es recomendable aplicar un muestreo aleatorio simple. Cuando el universo tiene poca dispersión geográfica, es decir, que no están muy dispersos o no se encuentran muy lejanos, es decir, tengo una población muy cercana, muy consolidada en un espacio geográfico, ¿sí? Y cuando no se conoce el patrón de distribución de la variable de interés, es otro de los criterios. Cuando no debo usarlo, pues las desventajas que tiene de usar una muestra aleatorio simple, pues es que no se puede contar con la lista enumerada de todas las unidades de la población. Los sujetos seleccionados pueden estar muy dispersos, por lo que contactar con cada uno de ellos puede resultar muy costoso en tiempo y en dinero, por lo tanto es una desventaja y que limita mucho la utilización de este muestreo, ¿sí? También entre las desventajas es bueno que algunos subgrupos de la población, especialmente aquellos que son minoritarios, pueden prácticamente estar representados en la muestra si esta es pequeña, ¿no? Pero cuando tenemos, por ejemplo, características muy diferenciadas, pues no. Un muestreo sistemático. Este muestreo sistemático consiste básicamente en seleccionar a los individuos según una regla o un proceso periódico. Aquí lo que se hace es aleatorizar a la primera unidad de análisis por azar y a partir de ello, pues la primera unidad de análisis o el valor obtenido, pues va a ser mi número de sistematización, ¿sí? En este caso, pues la variable es K es igual a N, que es el tamaño total de mi población o el total del universo dividido por el tamaño muestral que ya debo obtenerlo, ¿sí? Y en este caso, pues mi constante de sistematización, digamos que el primer valor fue de 5, ¿sí? Por lo tanto, tomo el primer individuo y voy a tomar después cada quinto individuo, va a ir uniéndose a mi muestra hasta conformar el total de mi tamaño muestral, ¿sí? El muestreo estratificado, ¿sí? Este muestreo estratificado, como su nombre lo dice, es de utilidad cuando en el tamaño de mi población yo puedo tener diferentes grupos que son de interés. Por ejemplo, si yo quiero estudiar calidad de vida laboral, por ejemplo, ya en un hospital, y resulta que dentro del hospital yo tengo diferentes grupos poblacionales según una característica que es la formación o el tipo de actividad que realizan dentro de la institución. Entonces puedo tener un estrato 1 de enfermeras, otro estrato de médicos, otro estrato de médicos, médicos tratantes, médicos residentes, puedo tener médicos de consulta externa, médicos de hospitalización, puede tener muchísimos estratos dentro de este grupo poblacional y por lo tanto conocer la característica, la variable dentro de cada uno de estos estratos pues es importante, ¿sí? Y obviamente yo necesito que mi muestra esté representada por todos los grupos que se encuentran dentro del grupo poblacional. Mi muestreo, pues conglomerados aquí, en este caso es muy similar al muestreo estratificado, pero aquí no muestreo a las personas, sino muestreo a los grupos poblacionales, ¿sí?
Entonces, ¿se acuerdan que les dije? Resulta que yo quiero estudiar, por ejemplo, la parasitosis en todas las parroquias rurales de Loja, ¿sí? Entonces, yo digo, las parroquias rurales, pues en este caso son 20, ¿ya? Son 20 parroquias rurales y resulta que aleatorizar a las personas involucra que yo tengo que movilizarme de parroquia en parroquia hasta obtener el tamaño de mi muestra. Sin embargo, hay otra opción en la cual me dice, usted no va a aleatorizar a las personas, pero sí a los grupos poblacionales. Entonces aquí yo tomo parroquia 1, parroquia 2, parroquia 3, 4, 5 y enumero a las parroquias, ¿sí? Y aquí ya no aleatorizo o ya no pongo en esta bolita para sorteo, ya no pongo los nombres de los individuos, sino pongo el nombre de las parroquias. Entonces, muy bien. De estas 20 parroquias, pues yo voy a trabajar con 5. Todas las personas que cumplen las características de estudio que se encuentran dentro de estas 5 parroquias, pues van a formar parte de mi estudio. ¿Sí? ¿Preguntas? Y, ¿no? Y dentro de las muestras no probabilidad por cuotas, sí, que es un muestreo similar al muestreo estratificado, sin embargo, se utiliza mucho bajo el criterio del investigador, ¿ya? El muestreo por conveniencia, que es lo que yo les decía de breve, ¿no? Va el investigador y toma lo que más le conviene porque este grupo de poblacional es de mayor interés, entonces lo toma. Por ejemplo, en un estudio de encuestas de calidad, por ejemplo, ¿sí? Resulta que yo llego desde las 7 de la mañana y como yo quiero completar pronto el tamaño de mi muestra, pues empiezo a tomar toda la población a las que llegaron hasta las 10 u 11 de la mañana. Sin embargo, esta calidad no es real porque yo no estoy midiendo la calidad del resto de la población que llega a consulta hasta las 9 de la noche. ¿Sí? Entonces, esto es un muestreo por conveniencia porque yo estoy tomando lo que al investigador le conviene, ¿sí? Y un muestreo accidental o causal, ¿sí? Aquí las unidades de análisis se incorporan como van apareciendo al momento del muestreo y no existe juicio previo, ¿sí? Este muestreo pues puede ocurrir, por ejemplo, en los ensayos clínicos o en las últimas fases de de pruebas con las personas en las cuales pues necesitan, eso lo hacen muchísimas farmacéuticas, ¿no? Que inclusive en Estados Unidos y en algunos países industrializados es un modo de vida porque las personas se prestan para probar medicamentos, cremas o algún tipo de fármaco bueno, que ya está en la última etapa de análisis y algunas industrias pues pagan por esto, ¿no? Sin embargo, también son utilizadas para estudios de opinión, ¿sí? En publicidad, en política, en mercadeo y demás. Cuando yo quiero conocer cuál es la opinión acerca de la adquisición de un producto y demás. Entonces, esto es un muestreo accidental, ¿sí? Y un muestreo por juicio o criterio discrecional, o también conocido como criterio de expertos o un criterio profesional, es cuando el investigador, bajo su propio criterio o con el asesoramiento de otras personas, pues puede seleccionar a los individuos que cumplen esta característica y que son de interés para el estudio. Por lo general, este muestreo por juicio, por criterio discrecional, por lo general se utiliza en investigación cualitativa, porque, por ejemplo, yo puedo tomar un muestreo y digo, yo quiero informantes de la comunidad y tomo al señor tendero o tomo a líderes de la comunidad, al jefe de la junta parroquial o demás. Entonces, en este tipo pues, de muestreo es más para investigación cualitativa. Y el muestreo de voluntarios, ¿no? Entonces, resulta que yo llego a la clase y les digo, muy bien, quiero saber cuál es el nivel de conocimientos acerca de estadística y les pregunto, ¿quiénes quieren participar en el estudio? Pues de los 25 levantan la mano 10. Y este muestreo tampoco es representativo de la población, ¿sí? No va a representar porque no les estoy dando la oportunidad a todos de estar dentro del estudio, solamente a aquellas personas que desean estar, ¿sí? Tampoco va a representar al total de mi población. ¿Preguntas? ¿No? Verán que todo esto es lección para después, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre con los cálculos muestrales? ¿Sí? Yo les dije que tengo un tamaño poblacional y este tamaño poblacional pues tiene que ser calculado en función de una fórmula, ¿sí? Yo les voy a colocar ahora este enlace aquí en el chat para que ustedes revisen este documento, ¿sí?
Y aquí pueden ustedes descargar una calculadora, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que tener claro que tenemos un tamaño poblacional. Cuando yo no puedo trabajar con el total de mi población por las diferentes razones, yo necesito obtener una muestra. ¿En quién voy a recopilar la muestra? Pues voy a recopilar, ¿en quién voy a recopilar los datos? Pues los datos no se recopilan en el total de mi población, sino se recopilan en el tamaño muestral, ¿sí? Se recopilan en las unidades de análisis que conforman la muestra. En esta población, pues se hace el experimento, se miden las variables, se obtienen los resultados, se realizan los cálculos estadísticos con intervalos de confianza, ¿sí? Y en función de los intervalos de confianza se estima, es decir, llegamos a estimar, ¿sí? Y con un nivel de seguridad, que es con función de lo cual vamos a realizar nuestro cálculo muestral, y la significancia estadística con un valor de P inferior a 0.05. Y con todo esto, nosotros podemos decir que los resultados obtenidos en la muestra con cierto nivel de seguridad los puedo encontrar en la población. ¿Preguntas? ¿Estoy siendo clara o no? ¿O no me entiende? A ver, Dani. Sí, Doc. ¿Alguna pregunta? ¿Podría repetir esta última parte de lo de la muestra y la seguridad? Ya, muy bien. Les decía yo, ¿verdad? Que ya vimos la primera parte, que yo tengo un tamaño poblacional. En este tamaño poblacional, pues es muy grande, o yo no puedo trabajar con todo el tamaño de mi población, y por lo tanto yo necesito seleccionar un tamaño muestral. Bajo algunos criterios selecciono el tamaño de mi muestra. Posteriormente, para poder inferir, tengo que aplicar lo que les dije anteriormente para el muestreo. Pues en primera, pues que sea representativo de la población, y para que sea representativo de la población, necesito que el tipo de muestreo sea aleatorio, ¿sí? Cuando ya tengo el tamaño de mi muestra y tengo realizado un muestreo correctamente que garantice la aleatorización para la selección de las unidades muestrales, pues ya no recopilo los datos en el total de mi población, sino recopilo datos en el tamaño muestral. En esta muestra, pues voy a realizar el experimento o la medición de la variable de interés, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una población de 400 individuos, de 400 enfermeras del hospital X, en los cuales quiero medir calidad de vida laboral, pero resulta que las 400 enfermeras es mucho para mí, porque yo no tengo los recursos ni el tiempo para estudiar, ¿sí? Por lo tanto, debo tener un tamaño muestral, ¿sí? El tamaño muestral me dice, muy bien, de las 400 enfermeras usted tome a 200. Muy bien, pero yo me pregunto, ¿a quiénes 200 debo tomar? ¿Ya? Y para eso está el muestreo. Y el muestreo es aleatorio y no aleatorio. Para que sea representativo de la población, siempre tengo que tomar un muestreo aleatorio, ¿sí? Cuando ya tengo a mi muestra, el tamaño de mi muestra y las unidades de análisis que conforman la muestra, es en esta muestra en la cual yo voy a realizar el experimento o la medición, ¿sí? Experimento, pues en estudios experimentales, y medición, pues en estudios observacionales, ¿sí? Con los datos obtenidos, pues los analizo y tengo resultados. A estos resultados voy a obtener, ya vamos a ver por qué son importantes los intervalos de confianza, ¿sí? Obtengo mis resultados con sus intervalos de confianza y puedo estimar, ¿sí? Pero estimo con un nivel de seguridad. ¿Qué es estimar? Por ejemplo, de estas 400 enfermeras, yo encontré que el 20% siente una mala calidad o percibe una mala calidad de vida laboral. Aquí yo ya tengo mis resultados, ¿verdad? Una estimación puntual es cuando yo digo, muy bien, el 20%, no de mi muestra, sino de la población, tiene o percibe una mala calidad de vida laboral. Sin embargo, los intervalos de confianza me permiten tener un rango entre el cual yo puedo un rango entre el cual puedo encontrar el valor de la variable de interés. Por ejemplo, el intervalo de confianza, pues yo tengo un 20% de insatisfacción en el momento que yo calculo los intervalos de confianza con un nivel de seguridad, pues puedo decir que el rango mínimo de insatisfacción es del 18% y el máximo del 22%. Como
calculé con un nivel de seguridad, yo puedo llegar a determinar que con un 95% de seguridad, el porcentaje de insatisfacción laboral o de baja calidad de vida laboral puede encontrarse entre el 18 y el 22% en mi población, ¿sí? Entonces, para esto es la estimación, pero obviamente para yo llegar a determinar si es que tengo o no tengo insatisfacción, pues necesito tener en primer lugar el tamaño muestral, ¿sí? Y en este caso en particular, pues yo puedo tener una fórmula para una población finita y para una población infinita. En el caso que quiero estimar una frecuencia, por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia o cuál es la prevalencia, cuál es la incidencia de cáncer de pulmón en Loja, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto es estimar una frecuencia, muy bien, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a estimar una frecuencia o estimar una proporción, sí, en este caso voy a estimar una proporción, yo necesito en primer lugar saber el nivel de seguridad, ¿sí? Que el nivel de seguridad con el que yo voy a trabajar es del 95%. Estos valores de aquí, el valor de Z, ya está predeterminado. Entonces, siempre que nosotros trabajemos con un nivel de confianza del 95%, pues Z va a ser igual a 1.96 al cuadrado, ¿sí? Cuando trabajo con un nivel de seguridad, pues un valor de seguridad del 90%, pues el valor de Z cambia. Para esto hay una tablita que esto ya está predeterminado, ¿sí? La P es la proporción esperada, ¿no? Digamos, en este caso, pues se espera un 5%, por ejemplo, de prevalencia de cáncer de pulmón. En este caso, pues estoy utilizando un valor en porcentaje, pero el momento que lo transformo a proporción, pues este 5% lo divido para 100 y el valor de mi proporción es 0.05. Si es que, por ejemplo, un estudio X me dice que la prevalencia de cáncer de pulmón en el Ecuador, por ejemplo, fue del 10%, entonces el valor de P se modifica acá porque ya no va a ser el 5%, sino tengo que dividir 10 para 100 y el valor de P va a ser 0.10, ¿sí? Y Q, en este caso Q es 1 menos P, es decir, la proporción que no espero, ¿no? La proporción negativa o lo contrario del valor de la proporción esperada. Y en este caso, pues, es 1 menos P. Como ustedes pueden ver, tengo el valor de 1 menos la proporción esperada, que la proporción es 0.05, ¿sí? Y en este caso, pues lo que yo espero que no se presente es 0.95. Este valor va a depender de la proporción que yo espero. Y D es la precisión, que en este caso, bueno, pues yo deseo trabajar con un 3, con un 5%, que inversamente se relaciona con el nivel de error que yo puedo permitirme cometer dentro de los estudios en investigaciones con seres humanos, que lo máximo que puedo permitirme cometer es un 5%, ¿sí? En este caso, para esta fórmula de aquí, pues es una fórmula para población desconocida, ¿ya? Porque no tengo el tamaño poblacional. Sin embargo, tomo esta fórmula para el tamaño de población conocida en el caso de que conozca el tamaño poblacional, ¿sí? Y en este caso se agrega el valor de n. N es igual el total de la población cuando yo sé cuál es el tamaño poblacional, ¿sí? Entonces, realizando los cálculos, pues ustedes ya van a ver que todo va a cambiar en función del nivel de seguridad que yo tenga. También tengo la fórmula para estimar una media poblacional. Por ejemplo, cuando tengo una variable de interés y mi variable de interés no es medida de manera cualitativa, sino de manera cuantitativa. Por ejemplo, los marcadores tumorales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, yo no puedo calcular una proporción, sino tengo que calcular una media, ¿sí? Igualmente, la fórmula es tanto para población conocida como para población desconocida, ¿ya? Cuando quiero comparar dos proporciones, por ejemplo, ¿sí? Cuando mi grupo, tengo mi variable se distribuye en dos grupos de poblacionales y que los dos son de interés. Entonces, las fórmulas son diferentes para cada uno de estos, pero la idea no es que ustedes apliquen cada uno de ellos, sino que aprendan a manejar las calculadoras y que aprendan a conocer las calculadoras. Ahora bien, yo les voy a pedir que por favor activen sus cámaras un ratito.
y les voy a preguntar algo. ¿Ustedes ya hicieron cálculo muestral anteriormente? Ustedes ya están haciendo sus tesis, ¿verdad? ¿No? ¿No están presentando todavía los proyectos de tesis? Ahora estamos desarrollando los doc. Tenemos que presentar. ¿Y les explicaron cuáles son los principios del cálculo muestral? No se le escuchó. Les pregunto si ustedes anteriormente ya vieron cálculo muestral o no. No, doc. Es que ustedes ya vieron estadística. Y yo por eso voy sumamente rápido, si no hubiese planificado más cosas. Es que para mí es importante que ustedes entiendan los criterios de por qué quiero inferir, ¿no? O sea, porque la inferencia no viene de la nada, ¿sí? A ver, no importa, ¿ya? Entonces, sí les veo algunos con carita de asustados, pero no es nada del otro mundo, ¿ya? Y recuerden que aquí, bueno, pues vamos a ejercitar nuestra mente más que nada, ¿sí? Y bueno, a veces hablo muy rápido y si hablo muy rápido, pues me dicen que estoy hablando muy rápido y que me detenga porque a veces yo mismo me equivoco y me trabo de lo rápido que hablo, ¿sí? Pero me dicen y yo voy más despacio, ¿ya? Muy bien, verán, cuando descargan esta calculadorita, ¿sí? Cuando descargan esta calculadorita, pues aquí van a tener en la parte inferior, me dice para estimar una proporción, para estimar una media, para contraste de hipótesis, de proporción, para contraste de hipótesis de media, cuando quiero contrastar hipótesis para proporciones y contraste de hipótesis de medias. No tengo nada más dentro de estas, ¿no? Cuando quiero cuantiles normales, bueno, esto no lo van a trabajar mucho, por lo general lo que trabajamos pues es para estimar proporciones, o lo que conocemos como para estimar una frecuencia, ¿sí? Para estimar una frecuencia de un grupo poblacional, o porcentaje, o la incidencia, la prevalencia, o la frecuencia total, o la frecuencia absoluta dentro de una población, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a suponer, ¿sí? Que, voy a ponerles aquí ya, que el objeto de estudio, pues el objeto de estudio es conocer, o el objetivo de mi estudio es conocer la frecuencia del cáncer de pulmón. Log, ¿sí? Un estudio descriptivo apenas, ¿sí? Pero resulta que el tamaño poblacional de Loja, alguien que me diga cuántas personas hay, yo voy a poner al azar 20.000 personas, ¿ya? Muy bien, si yo les pregunto, ¿será que yo puedo estudiar a 20.000 personas? ¿Yo les puedo hacer exámenes a 20.000 personas? No, doc, está muy grande. Muy bien, entonces para esto necesito una muestra. Y yo necesito determinar cuál va a ser el tamaño de mi muestra. Y para esto, pues, en primer lugar, si tengo una población conocida, pues hago esto, trabajar con mi población conocida, ¿sí? Ay, caracho. En este caso, pues, yo digo que en Loja tengo 20.000 habitantes, ¿ya? Se me ocurre a mí en este momento. Con un nivel de confianza, que en ciencias de la salud trabajamos con un mínimo del 95% de seguridad, pues voy a trabajar con un 95% de seguridad. Una precisión, ¿sí? O sería lo inverso de lo máximo del error que me puedo permitir cometer. Y si estoy trabajando con un 95% de seguridad, el máximo error que me puedo permitir cometer va a ser el 5% de un error, ¿sí? Y por lo tanto, esto va a disminuir, es decir, si es que yo quiero ser más preciso, pues el error o el porcentaje de error que me puedo permitir cometer va a ser mucho más bajito todavía. Entonces, todo va a depender de lo que de lo que el investigador se plantee. Pero estos dos valores es lo mínimo que yo espero, ¿sí?
Y la proporción que yo espero en este caso, bueno, pues aquí tengo el 5%, sí, recuerden que es para mayor facilidad o comprensión del investigador, para que no se confundan en que si encuentro el 20%, pues lo tengo que dividir para 100, sino aquí simplemente coloco el porcentaje que yo espero, ¿sí? Y la proporción, vamos a ver, si es que digo que en Loja en el Ecuador, un estudio del 2020, se encontró que la proporción de personas que tienen cáncer o el porcentaje de personas que tienen cáncer fue del 10%, pues lo que hago es colocar 10% y obtengo el tamaño de mi muestra. Entonces, muy bien. ¿Qué me dice este tamaño muestral? Me dice, muy bien, usted de los 20.000 habitantes necesita hacer estudios a 137 individuos, ¿ya? Entonces, ya tengo el tamaño de mi muestra, ¿ya? Y ahora, ¿cómo hago para seleccionar a las 137 de 20.000? Y ahí va el muestreo, ¿sí? El muestreo. Para que sea representativo de mi población, ¿qué necesito? ¿Qué tipo de muestreo tengo que aplicar para que represente a mi población? Aleatorio. Aleatorio, ¿verdad? Un muestreo aleatorio, ¿sí? Entonces, muy bien, entonces ingreso el listado de número de cédulas, se me ocurre a mí, en software estadístico de Epidat o en randomization.com, por ejemplo, en línea, ¿no? Entonces coloco los 20.000 números de cédula. Y como estoy haciendo un muestreo aleatorio, pues el sistema me dice, muy bien, de los 20.000 tome a la persona 7. La persona 7 pasa a conformar el grupo poblacional, vas a formar parte de mi muestra. Muy bien, entonces de la persona 7 ya es la primera persona, ¿verdad? Muy bien, tengo una persona aquí, me dice, muy bien. De ahí tome a la persona 26, tomo a la persona 26, tomo a la persona 35, tomo a la persona 42, a la 63, a la 7.000, a la 820, a la 895, a la 910 y demás. Aquí el sistema de aleatorización pues me está diciendo tome a estas personas hasta que complete 137 unidades de análisis. Pero yo, el investigador, no los estoy seleccionando, sino el sistema me dice, muy bien, tome a la persona tal. Y muy bien, usted va al listado del número de cédulas y toma a la persona tal y así va tomando a cada una de las personas hasta completar el tamaño de su muestra. ¿Ya? Pero resulta que como nosotros no tenemos un control total de nuestra población, a la persona de aquí, cuando el sistema me dijo, toma esta persona de aquí, resulta que esta persona se fue. Esta persona migró y ya no vive en Loja, sino se fue a vivir en Quito. ¿Ya? Ya no está en Loja, sino está en Quito. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo una persona menos. Y para esto es el tamaño muestral ajustado a pérdidas. ¿Ya? Yo tengo, con criterio del investigador, esto no hay ninguna fórmula, es bajo el criterio del investigador, que yo tengo que estimar cuántas pérdidas puedo tener en el tamaño de mi muestra, en la selección muestral. Por ejemplo, aquí la persona de aquí falleció en un accidente de tránsito y por más que yo quiera estudiarla, pues ya no la tengo. Y la persona de acá simplemente me dijo, no, a mí no me interesa, yo no quiero participar en su estudio. Entonces yo ya perdí 3 unidades de análisis. Y como para que sea representativo de mi población, lo mínimo que yo debo tener son 137, automáticamente ya no tengo 3, lo que me está diciendo es que todo lo que yo hice ya no sirve, porque ya no es representativo de la población, ya no está representando a mi población, ¿sí? Y por lo tanto, lo que tengo que hacer es ajustar un tamaño muestral con cálculo de pérdidas. Y bueno, aquí puede ser un 10, un 20, un 5%. Esto es bajo el criterio del investigador. Por ejemplo, en el mismo ejemplo de las enfermeras, ¿sí? En el mismo ejemplo de las enfermeras, puede ser que como yo conozco a mi personal y yo digo, uy, Dios mío, de las 200 que tengo que recolectar, de aquí unas 20 no quieren participar conmigo. Entonces, ¿yo qué hago? Incremento el tamaño de mi muestra en un 10%, ¿sí? Muy bien, cuando no conozco el tamaño de mi población, lo único que hago es retirar el número de población y la calculadora lo hace por sí solo y me dice, ya no tiene que tomar a 137, sino tiene que tomar a 138.
calculo las pérdidas que pueden ser un 10%, pues tengo que buscar a 154 personas, ¿sí? Preguntas. Doc, una pregunta. Para buscar a esas 154 personas, ¿también se utilizaría la base, un programa aleatorio o cómo se escogería esas personas extras? Tengo que aplicar, ya no pediría al sistema que me dé el número de 127 personas, sino le pediría al sistema que me dé a 154 personas seleccionadas, ¿sí? Sino que yo les hice el ejemplo de que el sistema me da 137 para que se den cuenta de que si yo solamente recolecto o aplico las encuestas a 137 personas y por obvias razones una persona se pierde, automáticamente deja de ser representativo, ¿sí? Entonces, por ello, pues yo necesito siempre que el tamaño de mi población sea representativo, ¿sí? El tamaño de mi muestra sea representativo de mi población. Muy bien, entonces necesito para inferir. ¿Qué necesito en primer lugar? Sí, inferir es de los resultados que tengo de mi muestra con cierto nivel de seguridad, yo puedo decir que los resultados obtenidos en esta muestra, pues las puedo encontrar en la población, cuando la población, pues obviamente cumple los criterios predefinidos en mi estudio, ¿no? Entonces, pregunta, ¿qué necesito para inferir? ¿Qué es lo que primero necesito? Primero, necesito definir a la población y las características de la población, ¿sí? Necesito conocer si mi población es finita, si mi población es infinita o no. En segundo lugar, pues necesito un tamaño muestral. Para obtener el tamaño de mi muestra, necesito saber con qué nivel de seguridad voy a trabajar. Necesito conocer cuál es el máximo de error que me voy a permitir cometer. Necesito el valor de la frecuencia esperada o la proporción esperada, ¿sí? ¿De dónde obtengo? Algo que ustedes no me preguntaron es ¿de dónde obtengo el valor de la frecuencia esperada o la proporción esperada? ¿De dónde creen ustedes que se obtiene eso? ¿Para qué creen ustedes que se trabaja en la situación problemática y en el marco teórico? ¿Qué hago cuando estoy trabajando la situación problemática y el marco teórico? ¿Qué hago? Estoy aproximándome a la variable de estudio y a la población, ¿verdad? Entonces ahí voy a encontrar cuál es la proporción esperada, cómo se presentó el evento en un grupo poblacional. Por ejemplo, ¿qué me dice la OMS de la prevalencia de obesidad en el mundo? Muy bien. ¿Cuál es la prevalencia de obesidad en el mundo? Vamos a buscar rapidito. Nos queda poquito tiempo. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije que armamos un planteamiento de problema, yo tengo que ir de lo macro a lo micro, de lo más lejano a lo más cercano? Ya. De ahí obtengo la proporción esperada, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo que alguien me hizo una presentación muy bonita de la situación problemática y que se fue desde lo más lejos a lo más cerca en un elemento en específico, ¿sí? Digamos que la obesidad, la OMS me dice que la prevalencia de obesidad en el mundo es del 20%. En México del 25%, en Venezuela del 12%, en Perú el 20%, en Bolivia el 10% y en Ecuador el 12%. ¿Qué valor tomo yo? ¿Qué valor creen ustedes que debo tomar? ¿Sí van ahí? Yo creo que los 12, porque se supone que es nuestra población en Ecuador. Muy bien. Tomo la del Ecuador porque voy de lo macro a lo micro, de lo lejano a lo cercano. De ahí se obtiene la proporción esperada de la revisión bibliográfica, ¿sí? Entonces, hago el cálculo de mi tamaño muestral. En el momento que ustedes hagan el cálculo del tamaño muestral, ¿sí? Yo con trabajo que ya hasta me dijo que había hecho el cálculo del tamaño muestral y demás, entonces ahora lo vamos a aplicar, ¿sí?
Y en la parte en la cual dice proporción esperada, ustedes van a citar el artículo del cual están obteniendo la proporción que quieren obtener. ¿Ya? Muy bien. Recuerden, recuerden que ese trabajo tiene que estar muy bien hecho, con todos los elementos que yo les voy diciendo en el camino, ¿sí? Entonces, cuando se indica en la población, pues tienen que delimitar a su población, cuál es la característica de la población, tienen que definir si tienen una población conocida o una población desconocida, o lo que es lo mismo, una población finita o una población infinita, ¿sí? Si su población es extremadamente grande, pues voy a realizar un estudio con muestra, muy bien. Pero mi muestra tiene que ser representativa de la población. ¿Cómo tiene que ser representativa de la población? Mediante el cálculo muestral. Necesito un tamaño de muestra, pero ese tamaño de muestra no tiene que salir de cualquier lado, tiene que salir mediante la aplicación de una fórmula, que ya las presenté ahorita, ¿sí? En segundo lugar, pues es el muestreo. ¿Qué tipo de muestreo voy a aplicar? Y esto va a depender de las características poblacionales. Para que sea representativo de mi población, tiene que ser aleatorio. El momento que no es aleatorio, deja de ser representativo de mi población, ¿sí? Entonces, tiene que ser aleatorio, ¿ya? Y me van a decir ustedes qué tipo de muestreo van a aplicar, si van a aplicar un muestreo aleatorio simple, un muestreo estratificado, un muestreo pues, conglomerados, qué tipo de muestreo van a aplicar, ¿ya? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Y luego de eso, pues, ya tienen todo, ¿no? Hacen el cálculo de tamaño muestral y ya dicen cómo van a aplicar, qué tipo de muestreo van a aplicar. Y de ahí sí, hipotéticamente, ojo que no les estoy diciendo van a ir a aplicar las encuestas, hipotéticamente van a crear su base de datos con las variables que ustedes mismos propusieron estudiar. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien, perfecto. Y ojo que tienen que tener mucho cuidado con el tipo de variables que tienen, porque ya para eso estamos viendo el tipo de variables que tengo y después cómo las voy a manejar, ¿sí? Y entre las evidencias que tienen que cargar, pues está su base de datos, que es la que van a analizar. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿No? Me veo con cara de acontecidos, sí, de acongojados. No es difícil, tranquilos. Muchas de las veces yo doy por hecho que ustedes ya conocen esto, ¿no? Porque, como les digo, o sea, yo vi su pensum y ustedes ya cursaron estadística y esto se ve en estadística, entonces ya yo doy por hecho que ustedes ya lo conocían y que esto es solamente una retroalimentación, ¿sí? Entonces, pero si ustedes no lo saben, pues me lo tienen que decir y yo voy más despacito, ¿ya? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, si no hay preguntas, pues nos quedamos hasta aquí, ¿ya? Primer requisito para inferir, pues ya saben, delimitar a la población. Segundo requisito, para obtener un cálculo de tamaño muestral. Tercer requisito, pues que la muestra sea representativa de la población. ¿Y cómo consigo que sea representativa? Pues en primera con el tamaño muestral y en segunda con el tipo de muestreo, ¿ya? Muy bien, y de ahí sí vamos entonces a ver el lunes lo que es inferencia, que yo pensé que ya íbamos a terminar de ver todo lo que es inferencia, pero no importa. Muy bien. Listo. Siguiente clase, presentarme el cálculo del tamaño de la muestra de su estudio, ¿sí? Y lo van a presentar aquí en la clase y yo les voy a preguntar igual que ahora, de manera aleatoria a cualquier individuo que me diga, ¿sí? A cualquiera de ustedes que me diga cómo hizo el cálculo de tamaño muestral y nada más, y que me explique, ¿sí? Muy bien. Perfecto, chicos, entonces les agradezco mucho. Creo que hay una persona que quiere quedarse un ratito por algún tema en específico y ahora se queda conmigo, ¿ya? Muchísimas gracias y que tengan una linda noche. Gracias.